Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 6, donde vamos a ver algunos conceptos básicos de la demanda y la oferta en términos de demanda y oferta agregada, el dinero, los ajustes y las políticas monetarias expansivas y restrictivas, sobre todo las restrictivas, que son las que más nos interesan. Con esto cerraríamos el bloque de temas selectos de macroeconomía y con eso daríamos por terminado nuestras 6 clases sabatinas, ¿no? Esperando que estemos listos para el próximo examen y sobre todo para las presentaciones que se avecinan. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo que tenemos que establecer es qué es la política monetaria restrictiva, y una política monetaria restrictiva se considera o consiste en sacar el dinero del sistema, lo cual suele llevar a cabo para controlar la inflación y se puede realizar de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las políticas monetarias restrictivas lo que hacen es que tratan de controlar los niveles inflacionarios en los territorios donde hay desajustes o donde los desequilibrios se presentan con mayor intensidad. Esto se da prácticamente en las zonas o localidades donde hay una gran concentración de población y donde son lugares donde se presentan muchos elementos económicos de carácter nacional. Por esa razón, las políticas monetarias restrictivas buscan sacar el dinero que circula en lo general con la intención de que podamos combatir los efectos inflacionarios. ¿Y de qué manera se realizan? Bueno, se realizan a través del donde el Banco Central va a vender bonos a los diferentes inversionistas, y este se obliga a vender una cantidad de dinero con la intención o proyectos con la intención de que se regrese la cantidad invertida más un respectivo interés. Esto es lo que comúnmente se hace. Esto es una política que prácticamente todas las naciones llevan a cabo y es uno de los elementos que es más comunes. Evidentemente esto tiene que ser fundamentado a través de los datos macroeconómicos, como el índice de precios al consumidor, como el Producto Interno Bruto, como la demanda marginal o la oferta marginal, y con todos estos datos nosotros poder elaborar un mecanismo de venta de bonos en donde podamos sacar dinero o sacar proyectos del Estado hacia la inversión pública y que esto no nos cueste tanto dinero, ¿no? Por lo tanto, esa sería la manera más común en la que el Banco Central trata de hacer disminución de los procesos inflacionarios. Al haber menos dinero en la circulación, el nivel de precios vuelve a ser el que era antes. Esto se ve prácticamente fundamentado en lo que es Navidad, ¿no? En Navidad tenemos un flujo de circulante, esto es mucho dinero que todos gastamos, y entonces los precios suben. Una vez que el circulante se va, esto es que pasa aproximadamente el 6 de enero, prácticamente los precios vuelven a ser los mismos. Esta es la intención que persigue el Banco de México o el Banco Central a través de procesos que se vean reflejados en proyectos mucho más grandes o que se vean reflejados en prácticamente toda la nación. Es importante señalar que la idea del Banco Central no es quitar el dinero a las personas, es que los precios disminuyan considerablemente en relación a el número de compradores existentes. Por lo tanto, esa es la idea que nosotros tenemos de lo que es una política restrictiva y por qué se aplica. El Banco Central aumenta el coeficiente de caja si los bancos se ven obligados a aumentar su coeficiente de caja. Significa que estos deben ingresar más dinero en estas reservas de manera que las cantidades de dinero del sistema se vean disminuidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a trabajar muy intensamente con los bancos para determinar sus flujos de caja. Sus flujos de caja es el dinero que la gente tiene, que tiene disponible o que necesita para disponer en relación a el periodo en el que esté sucediendo. Un ejemplo muy contundente, se viene mayo, y entonces decimos que los bancos trabajan directamente con el Banco de México para incrementar o disminuir el flujo de caja dependiendo del nivel de
utilización que tiene el mismo. Y les decía, les pongo el ejemplo del 10 de mayo. El 10 de mayo la gente trata de guardar su dinero en esas fechas con la intención de que se active la economía a través de la compra de bienes y servicios. Por lo tanto, va a haber un incremento sustancial en el nivel de circulante que se va a presentar en las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de población. Y como ya estamos pasando el problema de la contingencia, bueno, pues seguramente veremos un flujo de circulante mucho mayor que el año pasado. Por lo tanto, eso nos beneficia mucho porque seguramente tendremos más ingreso, tendremos más venta de comercio y eso de alguna otra manera le va a beneficiar a ciertos sectores de la población, ¿sale? Ya sean inversionistas, ya sean personas que venden servicios, ya sea el mismo trabajo, se van a ver altamente beneficiados con este proceso. La otra técnica que nosotros utilizamos es el aumento de los tipos de interés. En este caso, los bancos solicitarán menos préstamos al Banco Central, ya que el precio que deberían pagar por ellos, o sea, los intereses, es más elevado. A su vez, las familias y empresas también pedirían menos préstamos por la misma razón. Esta es una de las formas, pero más a largo plazo que nosotros utilizamos, debido a que aquí tenemos no procesos focalizados de aumento de inflación, sino tenemos procesos más alargados en el tiempo, en el cual la inflación no se ha detenido por una circunstancia o no ha aumentado por una circunstancia. Normalmente aquí estamos entrando en un terreno peligroso donde no podemos controlar la inflación y la inflación señala que no va a haber crecimiento y mucho menos desarrollo económico. Por lo tanto, sí es necesario que el Banco Central, el Banco de México, ponga tasas de interés más altas a los préstamos que dan los bancos que usamos cotidianamente, y esto genere que, bueno, nosotros como usuarios no decidamos por este tipo de préstamos. Entonces es una cadenita donde se detiene el flujo de efectivo y por lo tanto el precio de los bienes tiende a disminuir. Es una forma cotidiana que se hace, pero debemos considerar que se hace cuando los procesos inflacionarios son más preocupantes de lo que nosotros pensábamos. Y por lo tanto debemos ajustar mejor las tasas de interés. También debemos señalar que cada año se hace un ajuste pequeño a las tasas de interés. Puede ser que sea imperceptible, en menos de 0.0%, o puede ser que sea muy sensible, que es a partir de 0 punto, ¿no? Y entonces ahí nosotros sí sentiríamos un incremento en lo que pagamos de interés en prácticamente cualquier préstamo. Esto ejecuta también a lo que son, por ejemplo, los lugares de empeño, donde nos prestan por poner a remate nuestros bienes o ponerlos ahí en espera de que nosotros podamos pagar. Se ejecuta lo mismo y ellos también sufren de las tasas de interés elevadas. Y dentro de las políticas fiscales y los estabilizadores automáticos que son necesarios en las políticas monetarias, sobre todo en las restrictivas. ¿Por qué? Porque un estabilizador automático es aquel que se componen de los presupuestos públicos, tanto por el lado de los gastos como el lado de los ingresos, que responden automáticamente a la fluctuación cíclica de la actividad económica, suavizándolas o atenuándolas sin que medien ninguna decisión discrecional por parte de la autoridad fiscal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto en español cómo se traduce? Bueno, se traduce que tanto el gasto público como los gastos de las inversiones se ejecutan de manera automática cuando tenemos procesos donde consideramos que no vamos a crecer, donde el crecimiento se ve muy comprometido y donde será difícil alcanzar las metas proyectadas por parte de los gobiernos federales. Por lo tanto, aquí los estabilizadores entran en acción. Por ejemplo, tuvimos una campaña difícil de turismo, tal vez en la zona
sur del país, bueno, en la zona norte habrá quien diga vamos a hacer unas campañas muy fuertes de turismo para que la gente se anime a venir. Y eso, aunque beneficie directamente a la gente del norte, al final va a beneficiar a toda la federación porque una parte de esos ingresos vienen directamente a los poderes de la Unión y estos poderes de la Unión se van a encargar de distribuir ese dinero con la intención de que se puedan usar en obra pública o en programas sociales. Por lo tanto, los estabilizadores son importantes, decíamos, en las políticas monetarias restrictivas porque también ellos ayudan a poder revertir aquellos procesos donde nosotros encontremos un estancamiento económico. Los estabilizadores automáticos tienen, por tanto, un comportamiento anticíclico. ¿Qué quiere decir anticíclico? Recuerden que la economía debe de pasar por varias etapas, ¿no? El crecimiento económico, el desarrollo económico, la estabilidad económica, la devaluación y el nulo crecimiento. Y cuando nosotros tenemos estos procesos anticíclicos, esto es que no estamos creciendo o que nuestra estabilidad está terminando o que la inflación y el aumento generalizado de los precios se ve incrementado, es ahí donde surge el estabilizador. Y el estabilizador tiene como principal función es establecer una política, ya sea monetaria, ya sea fiscal, que pueda combatir la recesión o la depresión económica. Por lo tanto, y ahí vuelve a entrar lo que nosotros conocemos como la deuda pública o el déficit, porque estos elementos sirven perfectamente para establecer cómo es que nosotros debemos de invertir cuando estemos pasando por situaciones anticíclicas y donde tendríamos que ajustar las políticas monetarias y donde tendríamos que ajustar las políticas fiscales y los detonadores anticíclicos. Si se dan cuenta, ya aquí estamos hablando de múltiples herramientas y de múltiples variantes que la economía puede utilizar para que las personas en lo común no sientan los embates de los procesos económicos. Y la realidad es que las personas perdón, solamente nos quejamos porque a lo mejor subió el gas o pagamos un poquito más de internet o el transporte subió, pero no nos damos cuenta de todas las herramientas que se tuvieron que detonar para que no sintamos estos procesos que nos llevarían pues prácticamente al desempleo y a situaciones muy complicadas como sociedades. Por lo tanto, la deuda pública es el conjunto de deudas o compromisos de pago que el sector público tiene con el sector privado, ya sean personas o empresas o instituciones, ya sean nacionales o extranjeras. Es decir, es la deuda que los sectores públicos tienen que devolver a los que les hayan prestado dinero. Y por lo tanto, la deuda pública normalmente se hace con la federación, pero no es necesario o no es obligatorio que las personas se endeuden con la federación. También, no las personas, los estados, perdón. También los estados pueden establecer solicitudes de préstamos internacionales o pueden solicitar ayudas de inversiones, ayudas de capital a personas con mucho dinero para desarrollar obra pública, que fundamentalmente es lo que se desarrolla más en México, ¿no? Y por ahí seguramente conocen a un mentado señor Slim, ¿no? Que prácticamente todos los proyectos gigantes que tienen, ya sea los gobiernos locales o los gobiernos estatales, pues una parte él ha intervenido con su dinero. Claro, no lo hace de gratis, en algún punto recuperará su inversión y en algún punto decidirán por contrato regresarle su dinero más sus respectivos intereses, ¿no? Y esto va a ayudar a que las personas o los estados puedan cumplir con esta obra pública y después a través de los años poder pagar, ¿no? Una cosa muy Electra, ¿no?
abonos chiquitos para pagar poquito, pero durante muchos años. Considerando en que, bueno, pues el Estado no va a desaparecer y considerando en que los humanos no van a desaparecer. Y por lo tanto tenemos muchos años para poder cumplir con nuestra deuda que tenemos, ¿no? También la otra forma es que nosotros como estados le pedimos dinero a la federación y la federación autoriza un número determinado de dinero, pero el problema es que este dinero debe ser etiquetado. ¿Qué quiere decir etiquetado? Bueno, pues que se va a gastar en ciertas cosas y solamente en esas cosas. ¿Sale? Si quiero pedir 100 millones de pesos, sí. ¿Para qué los quieres? Ah, ¿sabes qué? Que voy a terminar el hospital de la zona sur de Oaxaca, ¿no? Y entonces una vez que termine el periodo del préstamo y el periodo en el que tiene que estar listo el hospital, el gobierno federal va y busca el hospital que esté totalmente terminado. Si no es terminado y si no hay obra pública, entonces ahí empieza un proceso judicial, ¿no? Y entran las instancias de auditoría y ahí empezamos a determinar qué va a proceder con ese dinero. Lo que normalmente se hacía antes, ¿no? Que era lo común, era que se le descontaba del presupuesto final que recibe cada año los estados, ¿no? Al final, bueno, ese dinero se perdía. Hoy, bueno, no sé si se han enterado, pero hay muchos juicios porque utilizamos fondos del estado en situaciones que no nos corresponden y bueno, pues ahí ese es un delito, ¿no? Por lo tanto, eso se refiere a lo que es la deuda pública. Por el otro tendremos forzosamente dentro de la deuda pública lo que nosotros conocemos como el déficit. Y el déficit es un saldo presupuestario donde consiste en la diferencia entre las operaciones de ingreso y los gastos públicos durante un año. Y lo que nos va a dar un saldo negativo, ¿sale? ¿No? Nos va a dar un saldo negativo, señal de que gastamos más de lo que teníamos y que normalmente pues vamos a tener que pedir obra pública. Estos fenómenos también desatan procesos anticíclicos o aceleran los ciclos naturales que tienen las economías. Y es ahí donde entra el Banco de México con sus políticas monetarias y es ahí donde entra pues la solicitud de deuda. Si se van dando cuenta, estos procesos se van relacionando ya muy fuertemente con los cuales nosotros podemos identificar cómo se va moviendo la economía. A lo mejor ustedes no lo pueden ver muy claro, pero ya yo que lo menciono y que lo hablo, veo perfectamente cómo la economía se entrelaza, cómo se relaciona y cómo se vincula con la finalidad de que la sociedad pueda seguir avanzando y pueda seguir continuando con sus vidas normales. Por lo tanto, el déficit es un valor negativo que tenemos al establecer nuestro, que desde hace muchos años debemos de comentarlo y decirlo, en México no sucede, ¿no? No sucede en el plano federal, y no sucede ya prácticamente en muchos estados, ¿no? Todavía aquellos estados muy atrasados como Oaxaca, como Veracruz, como Guerrero, ¿no? Como Quintana Roo, son lugares que la verdad es que las personas no se involucran mucho en los procesos políticos y dejan mucho pasar, ¿no? Y ahí, bueno, pues las situaciones son muy, muy complicadas. Si el saldo presupuestario es negativo, se habla de déficit y si es positivo de superávit. Aquí normalmente no se habla de superávit porque no estamos hablando de empresas, ¿no? Sí, puede hacer que nos sobre dinero, pero recuerden que en la parte presupuestal el Estado etiqueta todo el dinero que se les manda a los estados y si no se utilizan, bueno, al siguiente año habrá una reducción, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Imagínense que un novio le dice a su novia, la novia le dice, préstame 5 pesos, ¿no? Y el novio se las presta y resulta ser que en la tarde la novia tiene los 5 pesos, ¿no? Y entonces el novio la novia le dice, préstame 10 pesos. Y entonces lo que hace el novio le da solamente 5, porque ya traía 5 del día anterior, ¿no? O de la mañana anterior. Y entonces así funcionan los superávits. Por lo tanto, lo que normalmente hacen los estados y cualquier forma de gobierno como los municipios es gastarse todo el dinero, ¿no? Que todo el dinero que está etiquetado se gasta para determinar que el siguiente año nos den lo mismo o un poquito más. Y por lo tanto la deuda pública aparece por distintos motivos referentes a los ingresos de los estados, ¿no? Puede ser que tengamos, tengamos inversiones públicas mal diseñadas, ¿no? Como, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la línea 12, por ejemplo, tenemos
el tren Toluca, México, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas presas en Chihuahua, ¿no? Que han sido mal invertidas y que se gastan un montón de dinero y que, bueno, pues esos datos no son, no nos ayudan a mejorar el endeudamiento que tenemos. Y es importante definir o establecer la diferencia entre el déficit y la deuda pública, ¿no? El déficit es la diferencia entre el gasto y el ingreso, ¿no? Tenemos una pérdida. Y es imposible decir cuánto es el déficit si no se define en un periodo de tiempo. Sí, claro, normalmente nosotros ejecutamos cada año y si en ese proceso tenemos más gastos que ingresos, evidentemente vamos a tener un déficit, ¿no? Y por lo tanto, la deuda refleja los diferentes déficits acumulados hasta el momento dado. Sí, nosotros podemos tener déficit en 1, 2, 3 o 4 años, ¿no? O podemos tener déficit acumulados de administraciones anteriores, que es lo que pasa mucho, ¿no? El gobernante anterior se endeuda y le deja la deuda al gobernante entrante, y el gobernante entrante, si tiene buenas herramientas políticas, tratará de saldar la deuda, pero si no lo logra, bueno, pues le dejará la deuda al entrante. Y así nos vamos sucesivamente. Y bueno, muchachos, eso sería todo por mi parte. Les agradezco su paciencia, su atención y nos vemos en la sesión Zoom. Hasta luego.